Muy buenos días en este ya martes 7 de julio. Rápido se está pasando el tiempo y el día de hoy tenemos que actualizarnos con dos situaciones de negociación de deuda de dos países de nuestra región. Me refiero a Argentina y a Ecuador, con anuncios importantes en el lado de Ecuador por el lado del gobierno ecuatoriano y también la expectativa de lo que viene en el lado de lo que sería el esfuerzo argentino de reestructurar, renegociar, de proponer la alternativa en el pago de sus obligaciones. Fernando Lozada de Oppenheimer and Company me acompaña. Un saludo hasta Nueva York. Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Gabriela? Es un placer estar aquí contigo. Igualmente, bueno, pues habemos acuerdo, nos llegó el comunicado del gobierno ecuatoriano el día de ayer, lo que parece que es una buena noticia por la cantidad de dinero que se puede liberar a otras cosas. Argentina, otra historia. ¿Por dónde quieres empezar? Mira, empecemos por Ecuador, que es el tema más amigable. El gobierno anunció ayer que llegó a un acuerdo preliminar con un grupo importante, no todo, pero de sus sectores. Lo que el gobierno está haciendo es reperfilar, reestructurar más o menos unos 17 mil millones de dólares de deuda soberana. Hace 3 meses el gobierno había solicitado una pausa a los acreedores. Les había dicho, amigos, estamos en problemas, el precio del petróleo ha caído mucho, tenemos la emergencia del coronavirus, necesitamos un tiempo para a discutir cómo se ve el futuro, cómo podemos llegar a una solución amigable. La idea es muy sencilla, era empujar vencimientos en el futuro y tratar de reducir la carga de la deuda en el corto plazo. Así que de los 10 bonos grandes del gobierno que vencían entre el año 2022 y el 2030, el gobierno ahora está lanzando 3 nuevos bonos que vencen en el 2030, 2035, 2000, y el primer pago de capitales se pospone hasta el año 2026. Uh-huh. ¿Qué fue lo que permite es decir, la renegociación exitosa de momento preliminar? ¿Qué es lo que allana ese camino? La buena voluntad, digamos, de los acreedores si estás hablando de estos plazos. Mira, yo creo que al gobierno, al mercado le ha gustado la actitud que ha tenido e irónicamente, Ecuador hasta cierto punto creo que se ha beneficiado por las dificultades que ha tenido Argentina con sus negociaciones con acreedores, porque Ecuador, simplemente por sentarse a negociar y a dialogar en forma más razonable, creo que se diferenció en forma importante de la estrategia de Argentina. El mismo ministro de Finanzas, Richard Martínez, en público dijo, nosotros nos queremos diferenciar de Argentina. Cuando Argentina entró en default en el año 2001, se tuvo que mantener fuera de los mercados por 15 años. Nosotros no podemos pasar por una situación similar, así que lo que queremos es una reestructura amigable. Y creo que les rindió frutos. Ahora bien, lo que va a ocurrir en el futuro depende no solamente de la marcha de esta negociación, sino del mercado del petróleo, con la dinámica de la pandemia, etcétera. Pero eso está fuera de control del gobierno, obviamente. Ok, en lo que se dio o no se dio, digamos que a qué se compromete, además de pagar, por supuesto, en esos plazos el gobierno ecuatoriano y digamos que el beneficio inmediato que tú estás viendo. Bueno, hay dos beneficios importantes. En primer lugar, es que los pagos de capital se patean hacia adelante. Tenía Ecuador un primer pago de capital de acuerdo a la estructura vieja en el año 2022. Ahora no hay ningún pago de principal de deuda hasta el año 2026. Y en segundo lugar, la carga de pago de intereses se reduce en forma sustancial porque como resultado de las negociaciones, Ecuador llegó a una situación, a un acuerdo con los bonistas, de manera tal que los cupones van aumentando a través del tiempo, es decir, que en el corto plazo paga muy poquito. Recién ya empieza a pagar durante el año próximo, pero la cantidad que tiene que pagar en el año 2021 es mínima, es menos de 100 millones de dólares. Es decir, que la idea es, denos oxígeno, denos la posibilidad de recuperarnos y cuando las cosas se normalicen, volvemos a pagar en forma normal.
Ahora, ¿qué significa esto en cuanto el resto de la propuesta de los planes de cómo voy a pagar a partir de qué estrategia de crecimiento o recuperación económica, por un lado, y ya se, digamos que qué parte, digamos, del éxito que era necesario en todo lo que es este tema de la reestructuración ya se logró? ¿Era todo lo que faltaba por renegociar? Ah, mira, este tema es muy relevante, no solamente para Ecuador, sino también para Argentina. Aún todavía más importante, creo yo, para Argentina. Eh, yo escucho mucha gente enfocada, obsesionada con la idea de que, bueno, con esta reestructura, ahora el FMI va a decir que la deuda de Ecuador es sostenible o que la deuda de Argentina es sostenible. Creo que poner las cosas en esos términos es un error. Y enfocarse en que si Argentina o Ecuador pagan 1 o 2 centavos más a los acreedores o menos, la deuda va a ser sostenible o no. Creo que ese enfoque es completamente erróneo. El tema clave aquí no es 1 centavo más o 1 centavo menos, sino, ok, una vez que la reestructura se completa, ¿cuál es el plan económico que va a acompañar a esta reestructura? Porque cuando uno mira los números, en el caso de Argentina, por ejemplo, lo que Argentina está ofreciendo ahora versus lo que ofreció inicialmente, representa una diferencia de unos 400 millones de dólares por año durante los próximos 30 años, que es la vida de los nuevos bonos. Ese es un número insignificante para una economía del tamaño de Argentina, con un PIB de alrededor de 400 mil millones de dólares. Lo importante para determinar si la deuda es sostenible y si Argentina va a salir adelante o no, no son estos 2 centavitos, sino, ok, Argentina va a estar en condiciones de reestructurar sus cuentas fiscales para generar el superávit necesario para honrar estas obligaciones, va a respetar los derechos de propiedad para que la inversión tanto pública como privada se acelere y eso permita unas tasas de crecimiento más altas. En el caso de Ecuador, lo mismo. Ecuador tiene un tema un poco más complicado, que es su dependencia muy importante del tema de hidrocarburos. Desgraciadamente, eso está fuera del control del país, porque los precios del petróleo no dependen exclusivamente de lo que hace Ecuador. Pero todo lo demás depende estrictamente de políticas domésticas que este gobierno y los gobiernos sucesivos vayan a poner en práctica. Entiendo. Ahora sí, entrando aún más de lleno a la comparación, pues hablemos más de Argentina en lo que son los tiempos hoy de una nueva propuesta y lo que ya empezaste aquí a esbozar, Fernando. Gabriela, yo creo que la propuesta que fue anunciada ayer y fue presentada hoy a la Securities Exchange Commission representa una mejora muy, muy, muy importante con respecto a la original. Yo te diría que esta última propuesta es la primera que los bonistas están tomando en serio. Cuando uno hace la evaluación de esta nueva oferta, usando una tasa de descuento de alrededor de 10%, esta nueva oferta vale unos 53 centavos, números redondos, 53 centavos por dólar. Compara esto con lo que era la oferta original, que estaba evaluada en 40 centavos o menos. Es decir, que la mejora que Argentina está presentando es bien importante. Y no estamos muy lejos de lo que los bonistas originalmente requerían, que era alrededor de 56 centavos. Es decir, que yo creo que con esta nueva oferta tenemos una chance importante de que sí haya un acuerdo. Incluso algunos de los grupos de bonistas ya han dicho que ya están dispuestos a aceptarla. No todos. Creo que hay una buena señal, además de las características de la nueva oferta, que es que el gobierno extendió los plazos de negociación hasta principios de agosto. Lo que el gobierno implícitamente te está diciendo es, bueno, vamos a darnos un poquito más de tiempo, no estamos tratando de poner a los bonistas contra la pared, estamos dispuestos a sentarnos a dialogar durante algunas semanas más. Así que yo creo que las chances existen para que se dé un acuerdo. Quizás Argentina tenga que flexibilizar las cosas un poquito más en el margen. Me parece que no hay mucho más margen para flexibilizar, pero quizás algunos cambios cosméticos como para aumentar la participación en la transacción. Hay una cuestión bien, bien importante que es
el nivel de participación en la transacción. Todos estos bonos soberanos tienen unas cláusulas que se llaman cláusulas de acción colectiva, o CACs. Lo que esas cláusulas te dicen es, bueno, para evitar que aparezca gente que arruine estas transacciones, una vez que se llegue a una participación mínima, que en general es de alrededor del 65 al 75% de los bonistas, el resto de los bonistas que no participan tienen que sumarse a los que aceptaron. Es decir, que con estas cláusulas de acción colectiva, los países están en mejores condiciones para reestructurar y reperfilar su deuda. La alternativa es que no se llegue al 65%, pero si no llegas, dejas a un grupo muy importante de bonistas fuera de la transacción que potencialmente pueden litigar contra el país. Yo creo que para que esto sea exitoso, hay que llegar al nivel mínimo de las CACs. Si eso no se logra y si Argentina se decide por ir por una reestructuración parcial, eso sería una muy mala idea. No solamente porque dejas gente afuera, sino porque esos que dejas afuera te van a hacer la vida imposible en el futuro para que vuelvas a tener acceso al mercado voluntario de capitales. Oye, tú te acordarás que lo habíamos hablado, toda esta gestión internacional de los amigos, ahora sí que los amigos de la Corte no, sino los amigos del gobierno y del ministro Guzmán que estuvieron, vendiendo, promoviendo, respaldando la primera propuesta que pues no prosperó del gobierno argentino. Esto que estás mencionando de lo que se está logrando con esta nueva propuesta o esta nueva oferta, implica que se dio un término que no es políticamente muy, digamos, favorable para un político en estos tiempos, pero se dio, entonces reconoció al final del día que esa propuesta original no era viable y se dio el ministro Guzmán, el gobierno argentino en general. Bueno, tú has dado el clavo, es exactamente eso lo que ha ocurrido. Fíjate que todos los personajes famosos que apoyaron a la propuesta original de Argentina, ninguno de ellos tenía bonos de Argentina. Entonces todos decían, sí, hay que darle todo el apoyo posible a Argentina, pero sin tener, como se dice por aquí, skin in the game. Permíteme hacer una pausa. Joseph Stiglitz, digo, nada más para poner los nombres de quienes han actuado y han hablado o hablaron en favor de esa causa, entre ellos, bueno, pues uno de los premios Nobel, Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs, y tú conoces más otros nombres, perdona, Fernando. Bueno, tienes que incluir hasta al Papa Francisco. Y hubo estrellas de cine que hablaron a favor de Argentina, etcétera, etcétera. Pero no hubo ninguno que haya sido un inversor en Argentina. Y la realidad es que esta negociación no era entre los bonistas y el Papa, era entre los bonistas y el gobierno argentino. Así que al final del día yo creo que privó lo más importante, que son los números. Y los números indicaban que los bonistas habían hecho sus cálculos y habían calculado que Argentina estaba en condiciones de pagar por lo menos 50 centavos por dólar en lugar de 40. Esa es la situación en la que estamos hoy. Creo que la lectura buena de la situación actual es que las puntas se han acercado. Todavía no podemos asegurar que por seguro va a haber un acuerdo, pero creo que la probabilidad de que haya un entendimiento entre el gobierno y los acreedores ahora es muchísimo más alta que hace un mes o hace 2 meses. Todo el resto, todas estas cuestiones de si tal o cual ganador del premio Oscar apoyó a Argentina, eso es agua debajo del puente. Todo eso ya pasó. Claro, qué bueno que dices, el Papa no tenía bonos argentinos, no se sentó a negociar como acreedor, me parece el punto más claro, ni Jeffrey Sachs y supongo que Stiglitz tampoco. Oye, ahora hay que hablar también o incorporar en ambos casos al Fondo Monetario Internacional todavía más, en más detalle, porque tú fuiste aquí el primero que nos explicó muy bien, pues que el gobierno argentino revirtió los papeles, ¿no? Primero los bonistas, luego el FMI, y tú sabes muy bien que hemos hablado varias veces con el representante del FMI para el hemisferio occidental, y pues bueno, muy pocos detalles, están pendientes, están deseándole, buen camino, digamos, a estas negociaciones y hasta ahora no hay nada. Pero háblame del papel del FMI en esta nueva propuesta de Argentina, pero también en el contexto de Ecuador. Creo que en ambos casos el rol del Fondo Monetario Internacional va a ser crucial porque
en los casos de ambos países, el fondo va a tener que, en primer lugar, darles tanto a Argentina como a Ecuador, programas de financiamiento de largo plazo. Ambos países le deben mucho dinero al fondo, que no están en condiciones de repagar en el corto plazo. Así que un programa stand-by estándar no les va a funcionar a ninguno de los dos. Lo que ambos países van a necesitar es lo que se llama un programa de facilidades extendidas, un EFF. ¿Qué significa esto? Típicamente un programa de facilidades extendidas está asociado con un número de condicionalidades importante. Lo bueno de esta historia es que tanto Ecuador como Argentina necesitan estas condicionalidades, porque necesitan establecer marcos de política creíble, sustentable, que haga que sus deudas sean sustentables, pero por sobre todo que garantice que la inversión privada aumente, que las cuentas fiscales se mantengan en orden y como consecuencia de ello, que las tasas de crecimiento se estabilicen a niveles más altos de lo que fueron en el pasado. Los desafíos son muy grandes. Creo que lo bueno, entre comillas, es que ninguno de los dos países tiene mucho margen de maniobra, así que aquí hay que hacer las cosas bien desde el momento cero, porque si no las consecuencias van a ser muy malas. El fondo en ambos casos creo que en el corto plazo va a tener que ser un poco laxo, porque la situación es muy complicada en términos de tanto la pandemia como el impacto sobre los indicadores sociales que han habido en ambos países. Así que me parece que las condicionalidades van a ir aumentando a través del tiempo, pero con una perspectiva más de mediano plazo. Creo que las cosas van a tener que ajustarse, sobre todo a partir del año 2021, 2022, 2023, asumiendo que, por supuesto, ya durante el año próximo la emergencia sanitaria es mucho menor que la que tenemos hoy en día. Oye, quiero terminar, pero no te quiero dejar ir sin que me respondas dos cosas. La primera, el factor político en ambos casos, el agotamiento no para hacer qué tipo de, digamos, reformas, ajustes que tienen que pasar quizá por el Congreso y que por lo tanto en medio de este desgaste que vamos a tener por la pandemia y en Ecuador aún peor por lo que ha ocurrido como prólogo el año pasado, cuánto, digamos, está en riesgo también que puedas cumplir lo que prometes, ¿no? En lo que se está proponiendo o lo que ya se logró, por un lado. Y por otro, lo más breve que puedas de favor, sacar a Argentina y a Ecuador de este gran universo de países que necesitaban reestructurar su deuda, deja en el camino todavía, y tú sabes que existe esta gran conversación de economistas, de hablar, de poner una pausa en lo que sería el pago de las deudas de los países. Si esta pandemia, ojalá que no, hablamos de una segunda ola, hablamos de un mayor colapso económico, hablamos de fragilidad financiera, crisis bancaria, que quisiéramos no tenerlo en la cabeza, pero no es una cosa, digamos, una realidad imposible de ocurrir. Si seguimos así, la situación se deteriora. Con esos dos temas que son bastante sencillos, te pido que cierres esta conversación. Seguro, y me vas a dar 10 segundos para responderlo, ¿no? Más o menos. En cuanto al primero, el tema político y social. Este es un desafío que no solamente estos dos países van a tener, sino todo el mundo emergente. Fíjate que lo que está ocurriendo es que las economías se están desacelerando, las tasas de desempleo están aumentando y como consecuencia de esto los niveles de pobreza van a aumentar en todo el mundo emergente. Entonces, este es un caldo de cultivo muy propicio para que tengamos sorpresas políticas, no solamente descontento social, sino también en aquellos países donde hay elecciones, no habría que descartar cambios de régimen. En el caso de Ecuador esto es muy delicado porque Ecuador tiene elecciones presidenciales el año próximo. Argentina tiene un poco más de tiempo, tiene elecciones legislativas y recién presidenciales dentro de 3 años. Pero en ambos casos esto tiene que estar, y te aseguro que lo está, en el radar de todos los inversores y de todos los observadores y analistas políticos. Primera respuesta. Segunda, lo más rápido que pueda. Te doy números. Desde que comenzó la pandemia, digamos desde el 1 de abril hasta hoy, las economías del mundo emergente emitieron bonos soberanos por 92.000 millones de dólares. 92.000.
De ese total, un poco más de un cuarto salió de América Latina. Creo que esa es una respuesta contundente para aquellos que decían se terminó la liquidez, todos estos países van a tener que reestructurar, etcétera. Los países que no han podido emitir ahora son los mismos que no habían podido emitir antes de la pandemia. No es que la pandemia haya cambiado las cosas. Es decir, que la diferenciación que el mercado hace con respecto a los buenos créditos versus los malos créditos continúa de la misma manera que existía antes de la pandemia. Existen algunos países que definitivamente van a necesitar ayuda de organismos multilaterales, van a tener que reestructurar su deuda, etcétera, etcétera. ¿Significa esto que se terminó el mundo y que todo el mundo va a tener que entrar en moratoria? Mi respuesta es definitivamente no. Lo que es la concisión, ¿no? De Fernando Lozada. Gracias, porque son dos temas, tres temas o cuatro importantísimos, si incluimos al FMI por su parte, a Ecuador, Argentina y lo que es este gran debate de los economistas que quieren cambiar el mundo desde esta óptica en relación con las deudas. Gracias, Fernando, qué gusto saludarte. Un placer, Gaby.